Ya que has mencionado el acuerdo con Irán, si es que puede llamarse acuerdo, ahora mismo es un memorando de entendimiento, lo cual es una forma bastante extraña de establecer un alto el fuego o de avanzar hacia uno. Deberíamos hablar de eso. Así que, ¿cuál es tu primera reacción, teniendo en cuenta que sabemos muy poco sobre el contenido del acuerdo y que estamos recibiendo versiones distintas sobre ese contenido por parte de Irán y de Estados Unidos? Creo que lo único significativo es que Trump está admitiendo que perdió su guerra de cambio de régimen. Básicamente, esto es él poniéndolo por escrito. La guerra empezó a finales de febrero, cuando Trump dijo, dirigiéndose al pueblo de Irán, algo así como, cuando terminemos aquí, vosotros tomaréis el control. Así que estaba pidiendo un cambio de régimen, y eso fracasó. Y cuando la parte militar de la guerra falló, intentó después un bloqueo petrolero para impedir que Irán exportara crudo. Creo que lo que hizo fue esperar a ver si la economía iraní se derrumbaba por la combinación de su bloqueo, los daños de los bombardeos y, por supuesto, sus sanciones paralizantes. Y eso tampoco funcionó. Y la influencia de Irán sobre el estrecho de Hormuz resultó ser demasiado fuerte, junto con sus ataques a activos militares estadounidenses en la región y la amenaza que representaba para los aliados del Golfo de Trump, porque básicamente los puso en primera línea dentro de su estrategia de guerra para un cambio de régimen junto a Israel. Así que fracasó, y este memorando de entendimiento, en esencia, restaura el statu quo anterior a cuando empezó a bombardear. En el fondo, está admitiendo su derrota en la guerra por el cambio de régimen. Pero está abriendo un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. ¿Va a levantar esas sanciones asfixiantes diseñadas para desestabilizar a Irán? No, y creo que eso está bastante claro, incluso escuchando hoy a J.D. Vance, que forma parte del gabinete, del círculo de Trump, y que además es considerado el más contrario a la intervención. Pero la forma en que habla es, la política no ha cambiado. Aunque Irán lleva mucho tiempo dispuesto a aceptar límites en su programa nuclear, aunque ha estado dispuesto a hacerlo, Estados Unidos no acepta la resistencia de Irán al dominio israelí. Y como Irán se niega a ceder en ese punto, seguirá siendo un objetivo para un cambio de régimen. Así que no creo que ese aspecto esté cambiando. Es una pausa en la guerra de Trump, en su campaña de cambio de régimen, y es un reconocimiento de derrota. Penny Spath. Sí, me recuerda un poco al armisticio de la Guerra de Corea, que fue en el 53 o el 54, ¿no? Que no puso fin a la guerra. La guerra sigue. No ha habido paz, ni una verdadera cesación de hostilidades entre el sur y el norte. De hecho, Trump intentó ponerle fin, y eso también fue saboteado por los mismos elementos que ahora intentarán sabotear un alto el fuego real con Irán y una paz duradera con Irán. Al menos muchos de los mismos, aunque entonces eran menos poderosos que el lobby israelí y el movimiento sionista. Así que estamos, en cierto modo, en un conflicto congelado, y es muy evidente quién se opone más a este acuerdo en Occidente, y especialmente en Estados Unidos. Perdón. Los mismos elementos que metieron a Trump en esta guerra. Los mismos que lo sentaron en la sala de situación y le contaron cómo iba a empezar todo, y le mintieron a este personaje, ya algo senil, medio comprado, diciéndole que la guerra se ganaría al instante, con una especie de triunfo al estilo de Venezuela, mediante ataques de decapitación, que en 2, 3 o 4 días acabarían con el llamado régimen, provocarían una oposición masiva y harían que el pueblo iraní se levantara, junto quizá con los grupos kurdos aliados, para disolver por completo la República Islámica de Irán. Eso fue Benjamin Netanyahu y sus aliados. Netanyahu aquí a Washington en febrero y le dijo a Trump cómo iba a ser todo. Trump siguió adelante con eso. Nadie dentro de su gabinete ni entre sus principales mandos de inteligencia militar se enfrentó realmente a él, salvo,
creo, el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, que filtraba su oposición a la prensa. Él sabía que se agotarían las reservas de interceptores, los sistemas THAAD, que habría que trasladar los THAAD desde Corea del Sur, un país que los obtuvo a un coste enorme para sus relaciones con China, y que eso le había perjudicado económicamente. Los sistemas THAAD y las baterías Patriot, los PAC-3, tendrían que ir desde Ucrania para defender a Israel. Y todo eso, como dije desde el principio, era una guerra sionista, y estaba destinada al fracaso. And it was going to fail. Everything that took place could have easily been predicted. And so this sort of Todo lo que ocurrió se podía haber previsto fácilmente. Así que esto viene a confirmar el fracaso de la operación Epstein-Fury. Y ahora está muy claro, una vez más, quién fue responsable de esta guerra. Cuando ves a Mark Levin echando espuma por la boca, cuando ves a Mark Thiessen haciendo lo mismo, cuando ves a Mark Dubowitz igual, todos esos Marks, que, no sé, Snoop Dogg quizá llamaría algo así como farsantes, están ahí fuera intentando engañar al público estadounidense. Pero ya no somos ingenuos, ni tontos. Todo el mundo puede ver que fue una guerra sionista fallida y muy destructiva en lo económico, y debería haber recriminaciones, consecuencias y represalias contra esos personajes. Eso es lo que nos gustaría ver. Por desgracia, no creo que Trump vaya a ser capaz de hacerlo. Si yo fuera Trump y estuviera ahora mismo en la sala de guerra, aunque ni siquiera sé si tiene una sala de guerra real basada en su propio criterio, estaría usando todos los medios posibles para humillar a esos personajes, denunciarlos, y hasta lanzaría investigaciones sobre la FDD, la Fundación para la Defensa de las Democracias. Ese fue el principal think tank israelí instalado en Washington, el que diseñó toda esta guerra de principio a fin. Empezó con los ataques de decapitación y siguió con el llamado bloqueo naval. Incluso, a través de Jared Kushner, colocaron a uno de sus empleados, Nick, ¿cómo se llamaba? Ahora me vendrá, Nick Stewart, en el equipo de negociación para supervisar el bloqueo naval, que estaba profundizando esta especie de nueva crisis de Suez. Así que, si eres Trump, claro que quieres castigar a esos elementos. Pero creo que al final, esos mismos elementos, junto con figuras del Senado como Roger Wicker, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, que hasta el 9 de junio seguía presionando por una especie de Epstein-Fury 2.0, el consejo editorial del Wall Street Journal, incluso algunos sectores de Fox News, y por supuesto Mark Levin, todos ellos van a ir contra Trump junto con los demócratas. Y los demócratas lo van a llamar cobarde. Ya sabes, dirán que Trump siempre se echa atrás, intentando presentarlo como débil por haber hecho este acuerdo. Y no creo que Trump tenga la fuerza suficiente para resistir esa presión, ni para hacer nada respecto a la invasión israelí del Líbano, que sigue en marcha y que se ha estado utilizando como una forma de sabotear este acuerdo. Bueno, me pregunto si siquiera llegaremos a un punto en el que haya algo contra lo que los neoconservadores puedan reaccionar, porque Trump dice que esto es un acuerdo nuclear. Pero en realidad, si escuchas a J.D. Vance hoy, viene a decir lo mismo. Hizo, en mi opinión, una declaración contradictoria, hablando de las condiciones bajo las cuales Estados Unidos levantaría las sanciones a Irán, que para Irán es el tema más importante. Para Estados Unidos, el tema principal es, supuestamente, el programa nuclear iraní. Pero sabemos que Irán ya ha aceptado restricciones sobre eso en repetidas ocasiones, tanto en el JCPOA como en las negociaciones mediadas por Omán antes de la guerra y en las propuestas posteriores. Así que esa parte se puede abordar. La cuestión para Irán es si Estados Unidos levantará las sanciones. Son sanciones asfixiantes, diseñadas para impedir que Irán tenga una economía que funcione. Y si escuchas a J.D. Vance hoy, ya ha planteado condiciones contradictorias sobre lo que Irán tendría que hacer. Así que primero, esto es Vance hablando, creo que es su primera entrevista, hablando con CBS News. Vamos a recibir $24 mil millones en fondos congelados si cumplen ciertos objetivos. ¿Es eso cierto?
Bueno, de nuevo, Ed, estamos abiertos a muchas cosas que están sobre la mesa, pero esos 24.000 millones simplemente no aparecen en ninguno de los textos de los que hemos hablado con los iraníes. Lo que sí hemos dicho es que estamos dispuestos a hablar sobre el desbloqueo de activos, pero un acuerdo mucho más importante sería levantar las sanciones a su economía siempre que hagan compromisos a largo plazo con respecto a su programa nuclear. De nuevo, una de las cosas que van a hacer esos sectores más duros en su país es tergiversar el acuerdo para poder venderlo a ciertos grupos de su audiencia interna. Pero creo que una vez más, el texto es muy claro. No hay nada sobre 24.000 millones. Lo que sí está claro, Ed, es que Irán renunciaría a su programa nuclear a largo plazo, permitiría un verdadero régimen de inspecciones y, por supuesto, queremos que obtengan muchos beneficios. El presidente ha dicho que queremos que sean un país próspero. Queremos empezar una nueva etapa con Irán, pero eso requiere que ellos también se acerquen a nosotros. De acuerdo. Primero, cuando él habla de 24.000 millones de dólares, lo que no se menciona en esas discusiones es que ese dinero es iraní. No es que Estados Unidos le esté regalando nada a Irán. Es el propio dinero de Irán, retenido por Estados Unidos durante décadas. Pero fíjate en algo. Lo crucial que dijo es que la condición principal, la condición para levantar las sanciones por parte de Estados Unidos, tiene que ver con el programa nuclear iraní. Pero Irán ya cumplió con eso bajo el acuerdo nuclear, el JCPOA. Fue Trump quien rompió ese acuerdo. ¿Y por qué lo hizo? Porque quería un cambio de régimen. Quería un cambio de régimen porque Irán se resiste a la hegemonía estadounidense e israelí. Y por eso ha estado exigiendo también la rendición de Irán en ese frente, que Irán deje de apoyar a los grupos que se oponen a esa hegemonía, como Hezbollah. Y en eso Irán no ha cedido. Y ahora, J.D. Vance, después de decirle a CBS News que la única condición para levantar las sanciones es el programa nuclear iraní, añade una segunda condición. Básicamente, se trata del levantamiento de sanciones. No les estamos dando dinero estadounidense. Ni un solo dólar de dinero estadounidense irá a Irán. Pero lo que decimos, George, es que estamos dispuestos a ofrecer un alivio significativo de las sanciones si los iraníes asumen los compromisos a largo plazo necesarios para comportarse como un país normal, renunciar a su programa de armas nucleares y dejar de financiar actividades terroristas en todo Oriente Medio. Y una de las cosas realmente interesantes de la Slower to Forging. Ahí lo tienes, lo has oído. En el segundo fragmento, añade una segunda condición. No se trata solo del programa nuclear. Así que, si es así, olvídalo. No va a haber ningún acuerdo. Todo esto, y esto es lo que yo pienso, es lo que al final hará que las conversaciones de paz se vayan al traste. Trump insistirá en que Irán rompa sus lazos con Hezbollah. Irán no lo hará, y entonces todos se levantarán de la mesa. Lo que tendremos será el mismo punto de partida de antes. Bravo por Trump. El estrecho de Hormuz se ha reabierto. Quizá, en el proceso, haya algún alivio limitado de sanciones, como permitir la exportación de ciertos productos iraníes o la devolución simbólica de algunos activos no robados. Pero en cuanto a un acuerdo real, si esta es la condición, como acaba de decir Vance, y no se trata solo del tema nuclear, sino también de que Irán apoye a sus aliados que se oponen a la hegemonía estadounidense e israelí, entonces no habrá acuerdo de paz. Sí, eso fue. Quiero decir, esto sigue la tradición de Steve Witkoff, el enviado, que no paraba de mover los límites. Iba a Irán o a Omán, tenían buenas conversaciones, y luego volvía a Washington y decía algo completamente distinto. Por ejemplo, sobre las alianzas de Irán o sobre los misiles balísticos. Y bueno, recuerdo que Steve Witkoff dijo al principio de la guerra, van a cerrar el Golfo de Hormuz. No pueden hacer eso. Ni siquiera sabía lo que era el estrecho de Hormuz. Falta comprensión sobre la perspectiva iraní y sobre los hechos básicos de Irán, el aspecto técnico del programa nuclear iraní o la situación en la región. Y se supone que J.D. Vance es el que debería actuar con contención, el que apoya el acuerdo.
Y parece incapaz de explicar unas condiciones claras. Todo se basa en puntos de referencia. Me recuerda a los acuerdos de Oslo, donde nada quedaba realmente fijado. No hay fronteras definidas, todo depende de futuras negociaciones. Luego está el hecho de que las compañías de seguros no van a cubrir el transporte marítimo durante los próximos 6 o 12 meses, a menos que haya estabilidad. Eso significa que este acuerdo tendría que ser aplicado por Estados Unidos en Líbano y en otros lugares para poder abrir el estrecho de Hormuz y garantizar una estabilidad a largo plazo. Pero Estados Unidos está haciendo que todo dependa de Irán, cuando en realidad depende de Estados Unidos y de su liderazgo. Y Estados Unidos, evidentemente, está completamente condicionado por su relación con Israel. Así que es otra razón para pensar que esto no va a abrir realmente el estrecho, ni a ofrecer un alivio económico. Pero obviamente, Trump está en modo pánico. Se está poniendo nervioso porque se acercan las elecciones de mitad de mandato. Su base se está desmoronando. Los hombres jóvenes están dándole la espalda a Trump en cifras récord. Hay una nueva encuesta del New York Times que muestra que ha perdido un 10% de los votantes jóvenes blancos en el último mes, más o menos. Los números sobre esta guerra son terribles, así que tiene motivos de sobra para querer un acuerdo. Pero no creo que vaya a ser capaz de hacerlo cumplir. Creo que nos encaminamos hacia un conflicto congelado. Al mismo tiempo, los que metieron a Trump en esta guerra, como ya dije, no están nada contentos con lo que está pasando. Mark Dubowitz, si estás sufriendo económicamente de alguna manera, si te cuesta demasiado llenar el depósito y trabajas conduciendo, ya sea en Uber, repartiendo comida o lo que sea, o si te had a great award through Si eres agricultor y el precio de los fertilizantes está por las nubes y estás en riesgo de perder tu granja, cualquier estadounidense de clase trabajadora debería darle las gracias a Mark Dubowitz por eso, porque no hay nadie fuera del gobierno con más influencia que él a la hora de impulsar esta guerra. En la Fundación para la Defensa de las Democracias, que se creó como un grupo de presión a favor de Israel, basta con mirar los documentos fundacionales firmados por Clifford May, donde se ve claramente que se inauguró para promover los intereses de Israel en Washington. Y ahí está Dubowitz, completamente alterado. Reabastecer los mercados energéticos, dar descanso y rearmar al ejército, elaborar un plan para apoyar a los iraníes y debilitar al régimen, aplicar sanciones con una presión implacable, no dejarse engañar en la mesa de negociación, poner a prueba a Teherán desde el principio, ceder poco, exigir resultados, retirarse rápido y golpear más fuerte. Todo suena como si fueran órdenes que le está dando a Trump. Y mantras diarios que se repite a sí mismo para mantener el ánimo ante la amenaza de una tregua. No quiero decir paz, porque una vez más, lo que están haciendo es simplemente pausar una guerra para reconstruir. Así que creo que Mark Dubowitz va a conseguir en realidad gran parte de lo que quiere. Van a volver a empezar desde cero y buscar una nueva forma de destruir Irán, incluso quizá intentando aumentar las posibilidades de una guerra civil, porque una campaña militar a distancia no funcionó. Y volviendo un momento a Wyckoff, antes de que se me olvide, él muestra perfectamente hasta qué punto esta administración está completamente sometida al lobby bélico del establishment. Al principio hablaba de aceptar los niveles de enriquecimiento del hot tape BOA, que eran del 3,67%, lo dijo públicamente. Y bastó con un solo día de pánico del lobby israelí y de otros neoconservadores para que diera marcha atrás de inmediato y empezara a decir que el enriquecimiento debía ser cero. Así de fácil cede esta administración ante la mínima presión del lobby de la guerra. Y no hay ninguna señal de que a pesar de todos esos ataques de nervios, haya cambiado gran cosa.
Sí, le estaba viendo en el programa de Mario Nawfal y no paraba de interrumpir. Estaba como totalmente excitado, fuera de sí. Fue increíble ver a Dubowitz así, un poco como Hitler en su búnker. Él realmente ve esto como un momento apocalíptico. Pero en realidad, lo que significa es que para el lobby pro-Israel es un revés, un gran revés. Y va a haber una recalibración en la relación entre Estados Unidos e Israel. Tendrá que haberla, por todo esto, por la profunda impopularidad que tienen ellos mismos, y también Israel dentro de Estados Unidos. Van a tener que esconderlo detrás de iniciativas de cooperación opacas, de las que hablaremos más adelante. Pero no creo que este acuerdo se mantenga. Ahora bien, al mismo tiempo, tampoco veo que en el corto plazo vaya a reanudarse un gran conflicto. Aunque, quién sabe.